Vamos a esperar a que los compañeros ya se sienten. ¿Qué tal? ¿Qué tal el descansito? ¿Ha sentado bien? ¿Ha sentado bien a los cuerpos? Vamos a continuar aprendiendo en esta sexta jornada Fundación PRODE. A lo largo de la mañana ya se ha hablado de sostenibilidad económica y este es el tema que vamos a tratar y a encarar a continuación. ¿Cómo garantizar que las organizaciones pervivan en el tiempo? ¿Cómo asegurar que dispongan de los recursos con los que impactar en la vida de las personas? Jesús García, director general de Fundación PRODE, y Rafael María Pérez, adjunto a presidencia de Fundación PRODE, como moderador, se van a encargar de contestarnos a otras muchas preguntas y a estas también. Por favor, subid al escenario. Muchas gracias, Maika. Bueno, pues me encuentro con Jesús García. Jesús García es licenciado en Derecho y licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Córdoba. También ha cursado el programa PYMES en la Fundación San Telmo y, como nos ha dicho Maika, es nuestro director general. Vamos a hablar efectivamente de sostenibilidad. Sostenibilidad es un concepto que ya lleva con nosotros más de 35 años, desde que en el célebre informe Brundtland, que se denominaba Nuestro futuro común, se definió de una manera aparentemente muy sencilla, pero con una tremenda ambición. Se hablaba de desarrollo sostenible, de sostenibilidad, cómo satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las de las necesidades futuras. Y desde entonces ese concepto pues, se ha venido aplicando a muchos niveles macro, niveles micro, sostenibilidad ambiental, sostenibilidad social, sostenibilidad política. Incluso hubo un concepto de sostenibilidad que se aplicó aquí precisamente, en este mismo auditorio, en las últimas jornadas de COVAD. El célebre doctor Escribano, conocido médico endocrino, lo aplicó a la propia salud, a la salud de las personas, de los seres humanos, ¿no? Y vi que tenía bastante sentido. No hagas nada en el presente que comprometa tu salud del futuro. Él, lógicamente, lo aplicaba a nutrición, a salud. Y pensando en el tema de esta mesa que vamos a tratar, decía, vale, la salud de las personas físicas, pero ¿y la salud de las personas jurídicas, de las organizaciones, de las empresas? E intuitivamente me venía a la cabeza que la salud de las personas jurídicas, de las empresas, de las organizaciones, era fundamentalmente que tuvieran un buen estado económico-financiero. Antes José Manuel Portalo hablaba de que la innovación es la salud de las organizaciones. Yo discrepo un poco, creo que es la consecuencia de la buena salud de las organizaciones, porque para innovar hay que tener recursos y, por tanto, para tener recursos hay que tener una buena salud económica, ¿no? Por tanto, estamos hablando de sostenibilidad que para mí es un concepto que requiere un poco la mirada del camaleón, ¿no? que requiere con un ojo tener un enfoque y con el otro tener otro complementario o incluso contrapuesto. Porque si hablamos de sostenibilidad, hablamos de tener en cuenta el presente, pero también estar con iguales energías enfocando el futuro. Si hablamos de sostenibilidad, lógicamente implica asumir determinados riesgos en el presente para ganar ese futuro, pero a la vez tenemos que garantizar que en el futuro las organizaciones pervivan y, por tanto, hay que minimizar los riesgos, ¿no? Es que hay una cierta contraposición. Si hablamos de sostenibilidad, hablamos de que necesariamente las organizaciones pues, tienen que crecer para ser sostenibles, pero a la vez tenemos que mantener el control sobre las organizaciones, algo que como nos enseñó nuestro profesor Bartolomé Alarcón en San Telmo, está contrapuesto. Cuanto más crecemos, menos control tenemos, aunque hay una clave que nos permite conciliar esto. En resumen, estamos hablando de desafíos muy importantes, de desafíos de peso. Para la sostenibilidad económica, evidentemente, necesitamos profesionalización, datos de calidad, herramientas, procesos, metodologías y todo ello al servicio de la razón por la que existimos, del propósito. Entonces, la primera es la frente.
Jesús, ¿cuál crees que es la relación entre propósito y sostenibilidad económica? Bueno, buenas tardes a todos y todas. Bueno, después de las 2 primeras mesas, que han sido una maravilla, más de uno puede estar ahora mismo pensando, vaya rollo que vienen aquí estos dos ahora mismo a hablarnos de sostenibilidad económica, ¿no? Pero que no cunda el pánico, porque resulta que de lo que vamos a hablar es del propósito, ¿vale? Porque ¿quién de los que estamos aquí no es consciente de que hablar del propósito es hablar de sostenibilidad y de que hablar de sostenibilidad es hablar del propósito? Al final, bueno, ya llevamos unos años, ¿no?, que está de moda hablar del propósito en las escuelas de negocios, todas las grandes empresas y las multinacionales están definiendo el propósito y eso no es ninguna casualidad, ¿no? El propósito se está definiendo porque al final resulta que la gente cuando trabaja bien, cuando consiguen los resultados, es cuando creen en su trabajo y cuando creen en lo que están haciendo un día tras otro, ¿no? Y eso lo tenemos que tener muy claro. Pero ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que ese propósito tiene que ser un propósito que sea auténtico, tiene que ser un propósito que sea real. A nosotros no nos sirve para nada que el propósito sea un cartelito que está en la puerta de cada despacho si luego ese propósito la gente no lo siente, ¿no? Entonces, tiene que ser un propósito auténtico, tiene que ser real. Y cuando eso sucede, cuando el propósito es auténtico y es real, pues resulta que se garantiza la continuidad de las organizaciones en el tiempo y se garantiza la sostenibilidad de las organizaciones en el tiempo porque las personas nos necesitan a las organizaciones y quieren estar con nosotros en el día a día, ¿no? El propósito de Fundación PRODE es acompañar a las personas para que tengan vidas con sentido que estén basadas en la búsqueda de la felicidad, ¿no? El propósito al final es ese faro, esa fuente de motivación diaria, eso que nos pone las pilas todos los días para trabajar por las personas a las que nos debemos, ¿no? Es el faro que nos ilumina cuando las cosas van bien, pero sobre todo es el faro que nos ilumina cuando hay algún obstáculo o cuando hay algún problema, ¿no? Blas García, el presidente de Fundación PRODE, siempre nos dice que cuando haya algún problema, cuando haya alguna duda, que miremos al propósito, porque seguramente el propósito nos va a decir cómo hay que hacer las cosas, ¿no? Entonces, cuando hay un obstáculo y se trabaja con pasión, se trabaja con profesionalización y cuando se trabaja con rigor, ese obstáculo desaparece porque estamos trabajando para las personas. A mí me gusta también hablar siempre de un ejemplo, ¿no? Para mí, el propósito y todas las personas que están trabajando en una organización codo con codo por el bien de las personas, para mí es un barco, ¿no? Pero ese barco tiene un timón y tiene un motor. ¿Cuál es el timón? El timón es lo que hacemos, que tiene que estar totalmente alineado con el propósito, y es la cuenta de resultados de lo que hacemos, lamentablemente. Lo que hacemos tiene que ser sostenible y tiene que ser por el bien de las personas. Primero las personas, pero luego de manera sostenible, ¿no? Y el motor, pues son todos los recursos y cómo financiamos los recursos. El dinero para financiar los recursos, ¿no? Entonces, cuando todo eso está perfectamente controlado, se pueden hacer las cosas bien y ese propósito, que es para lo que estamos aquí, pues en ese momento es cuando está garantizado. Una de las particularidades que tiene Fundación PRODE es que somos una entidad sin ánimo de lucro. ¿Qué diferencias hay respecto al concepto de sostenibilidad y de continuidad de una organización entre una organización con ánimo de lucro y sin ánimo de lucro? ¿Qué particularidades existen? Bueno, hay dos diferencias fundamentales entre una organización con ánimo de lucro y una organización sin ánimo de lucro, ¿no? En lo que se refiere a esto de lo que estamos hablando, ¿no? La primera, las personas. Las organizaciones sin ánimo de lucro, las organizaciones sociales, siempre ponemos a las personas por delante, trabajamos para las personas y son nuestra razón de ser. Sin eso no estaríamos nadie aquí. Una segunda diferencia, no digo que las organizaciones que tienen ánimo de lucro no lo hagan también, pero en las organizaciones sociales es indispensable. Y una otra diferencia es el dinero, ¿no? Para nosotros el dinero no es un fin, es un medio. ¿Para qué? Para conseguir el propósito, ¿no? Y eso lo tenemos que tener muy claro. Pero la realidad es que no hay un sistema económico y un mercado para organizaciones que tienen ánimo de lucro y un sistema económico y un mercado para organizaciones que sí que tienen ánimo de lucro. Jugamos con las mismas reglas y eso lo tenemos que tener muy, muy claro. Por ejemplo, vamos a poner, por ejemplo, una cadena de hoteles y restaurantes, ¿no? Que no tienen ánimo de lucro, que tienen como pretensión generar puestos de trabajo para personas con discapacidad. Y resulta que esta cadena de hoteles y restaurantes pues tiene un EBITDA sobre venta, un resultado operativo sobre venta sensiblemente inferior al ratio del sector, de la actividad. Repito, sensiblemente inferior. En ese caso,
esa actividad, en primer lugar, es que no está preparada para seguir creando puestos de trabajo, no está preparada para seguir cumpliendo con el propósito. Por tanto, eso lo tenemos que tener muy claro, ¿no? Es una cosa que es absolutamente relevante. La continuidad y la sostenibilidad de las organizaciones en el tiempo podemos asimilarlo a una moneda, que tiene una cara y una cruz. ¿Cuál es la cara? La cara es que estamos trabajando por las personas, es lo que nos ilusiona, lo que nos tiene aquí, lo que nos pone las pilas, lo que nos gusta. ¿Cuál es la cruz? ¿Y qué cruz? Que eso tiene que ser sostenible sí o sí, porque si no, ponemos en peligro el propósito general de la organización. Yo me vas a permitir una precisión terminológica, porque yo siempre con la denominación de empresa sin ánimo de lucro no he estado muy de acuerdo, porque nosotros tenemos ánimo de lucro. Yo creo que sí, en la medida en que cuantos mayores beneficios, cuantos mayores recursos generemos, mayores posibilidades de actuar en la vida de las personas. ¿Qué es lo que ocurre? Que, claro, el lucro no es para un reparto de dividendos, no es para el bolsillo de alguna persona particular, porque nosotros reinvertimos el 100% de los beneficios que obtenemos para cumplir el propósito, pero a nadie se le oculta que cuanto más lucro, cuanto más beneficios tenga la organización, mayores recursos dispondrá para aplicarlos al propósito, ¿no? Por tanto, yo creo que cuanto más, en la medida en que el dinero es un medio y no un fin, cuanto mayor dinero, cuanto mayor beneficio se genere, mayores posibilidades de actuación y de cumplir el propósito. Nuestra organización va teniendo una cierta dimensión, se caracteriza precisamente por una actividad de emprendimiento bastante importante. ¿Qué opinas sobre la posibilidad de que en el seno de una gran organización exista alguna actividad que no sea viable? Bueno, se pueden tener de manera residual, podemos tener alguna actividad que no sea viable, ¿no? Pero bajo dos condiciones fundamentales. Una, que tengamos toda la información económica, que cerremos la contabilidad en tiempo y forma para saber en todo momento cómo está esa actividad, que sepamos por qué está así esa actividad y que decidamos de manera plenamente consciente mantenerla, porque hay una serie de puestos de trabajo ahí generados que merece la pena tener. De manera residual, no podemos tener muchas actividades que no sean viables, pero algunas, si queremos, sí, bajo esa condición, que sepamos qué sucede y por qué sucede, incluso que sepamos qué hay que hacer para que deje de suceder. Punto 1. Ahora también hay un punto 2, y es que cuando tenemos alguna actividad que no es viable, tenemos que tener algún plan para compensar esa situación, ¿no? Hay que tener una serie de actividades que sean mucho más viables, que sean rentables, que permitan compensar las pérdidas de alguna actividad que no lo sea. Se pueden tener actividades que pretendan captar fondos, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos la venta de coches, que el objetivo que tiene es captar fondos para conseguir esto. E incluso se puede tener algún proyecto de financiado o subvencionado dentro de estas actividades que son deficitarias para compensar esas pérdidas. Igualmente, pues bueno, se pueden tener arrendamientos, activos financieros, en fin. Sí. Y un poco siguiendo el hilo de lo que comentamos, evidentemente emprender implica riesgo, ¿no? Poner en marcha proyectos sociales que generen empleo implica la asunción de ciertos riesgos, ¿no? ¿Qué papel juega el riesgo en la sostenibilidad? Bueno, hay que decir que hay que tener mucho cuidado con el riesgo y hay que tener mucho cuidado en el caso de las actividades que no son viables. Y a mí hay una expresión que me gusta mucho, que está un poco anticuada, que viene del Código Civil, que dice que que los administradores de las empresas tienen que tener la diligencia de un buen padre de familia. Yo diría de un buen padre o de una buena madre de familia. ¿En qué consiste esa diligencia? Esa diligencia consiste en trabajar con máximo rigor profesional, en tener el control y trabajar con máxima transparencia, ¿no? ¿Por qué? Porque trabajamos por colectivos vulnerables y porque en algunos casos las organizaciones sociales manejan fondos públicos, ¿no? Y tenemos que trabajar con esa diligencia. En lo que se refiere al riesgo, hay pocas organizaciones del ámbito de la discapacidad intelectual que emprenden para generar puestos de trabajo. ¿Por qué? Eso sucede porque eso supone un riesgo. Aquí en esta jornada tenemos grandes referentes de los que nosotros aprendemos cada día que sí que lo hacen, ¿no? Pero hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque lo que cuesta trabajo lo importante cuesta trabajo, lo importante implica cierto riesgo y hay que hacerlo. Hay entornos que son más amables, otros que son menos amables en lo que referido al riesgo. Por ejemplo,
en lo que se refiere a las administraciones públicas, hay administraciones públicas locales, provinciales y autonómicas que son más favorables a la colaboración, a generar alianzas y a hacer cosas con las organizaciones sociales, mitigan el riesgo. Igualmente sucede lo mismo en el caso del tejido empresarial, ¿no? Hay sitios donde es más fácil trabajar codo con la empresa y en otros que es un poco más complicado, ¿no? Pero en definitiva no son excusas, independientemente del entorno, hay cierto riesgo, pero hay que hacerlo porque el propósito nos dice que hay que hacerlo, hay que emprender. Y yendo a lo concreto, con concreción, ¿cuáles son las claves para minimizar los riesgos y garantizar la continuidad de las organizaciones en el futuro? Bueno, hay diferentes claves que para mí son bastante importantes, ¿no? En primer lugar, todo el mundo que forma parte de una organización, desde los responsables hasta cualquier profesional, tienen que participar en la elaboración del propósito, tienen que participar en la elaboración del plan estratégico, porque cuando eso sucede, cuando la gente participa en la elaboración del plan, la gente se lo cree, la gente se cree su trabajo y por tanto ejecuta y consiguen los resultados, consiguen que el propósito finalmente sea una realidad. Igualmente, hay que tener una planificación presupuestaria a nivel económico y una planificación financiera, no solamente del grupo en el caso de organizaciones diversificadas, sino también de cada una de las actividades y servicios. Tenemos que tener profesionales que reporten datos en un sistema totalmente descentralizado, donde se reporten las variables críticas de la organización. Por un lado, las personas. ¿Cuáles son las variables críticas para que las personas estén bien? Los responsables tienen que reportarlas. ¿Cuáles son las variables críticas para garantizar la continuidad de la organización en el tiempo? Tenemos que saber cuáles son y reportarlas. Igualmente, tenemos que tener profesionales que tengan un doble perfil. El primero, tienen que ser profesionales con valores. Sin eso no tenemos nada. Tienen que ser profesionales con valores que crean en el propósito y que antepongan las personas a cualquier cosa. Y en segundo lugar, tienen que ser profesionales que tengan mucho talento. ¿Qué es un profesional con talento? Un profesional con talento es aquel que da resultados sin poner excusas. El otro día escuchaba una entrevista a Tony Nadal y decía que no se gana ningún partido dando excusas. Y ponía un ejemplo de su sobrino, que estaba en el US Open, que desde el primer partido empezó a decir que las bolas no le cogían efecto, y que las bolas no le cogían efecto, y que las bolas no le cogían efecto. Ganó el primer partido, seguía Rafa Nadal diciendo que las bolas no le cogían efecto, ganó el segundo, seguía con lo mismo, ganó el tercero, seguía con lo mismo, y ya en el cuarto partido Tony Nadal le dijo, mira, pierde el partido. Total que sí que perdió el partido. Una vez que perdió el partido, se fueron a Pekín, y en Pekín arrasó en el torneo, le ganó a todo el mundo y se quedó campeón. Y cuando terminó el torneo, fue Tony Nadal, se acercó a Rafa Nadal y le dijo, Rafa, ¿con qué bola habéis jugado? Y Rafa dijo, hemos jugado con las Wilson, las mismas del US Open. Pero en este caso no abrió la boca en todo el torneo, no puso ninguna cosa y quedó campeón, ¿no? Pues tenemos que tener profesionales así, tenemos que tener profesionales que colaboren codo con sus compañeros, formen parte o no formen parte de sus servicios y que tengan una visión global, una visión no orientada a su tarea, no orientada a la tarea de su departamento, de su servicio o de su área, sino que estén dispuestos a colaborar codo con personas de otros departamentos, de otros servicios, de otras actividades, de otras áreas, en pos de un objetivo común, que es el propósito de la organización. Tenemos que tener una estructura muy bien profesionalizada y no sobredimensionada. Nosotros tenemos un departamento económico y un departamento de sistemas que son fundamentales para la sostenibilidad económica. Tenemos otro de capital humano, otro de calidad, otro de marketing y otro de desarrollo, que igualmente son fundamentales. Hay que tener un ERP optimizado como piedra angular de la sostenibilidad económica, procesos contables muy optimizados en el que no solamente el departamento económico, sino todos los responsables de todas las actividades colaboren y estén muy pendientes de que la información económica fluya correctamente para cerrar la contabilidad y tener los datos lo antes posible para saber qué está sucediendo en la organización, en las actividades en concreto. Hay que tener una buena solución de Business Intelligence. Nosotros trabajamos con Power BI y tenemos
las cuentas de resultados actualizadas a 40 días más vencidos. Estamos ahora mismo también trabajando para tener el estado de flujos de efectivo también automatizado, ¿vale? Tenemos que tener digitalizadas las reuniones para que nada se quede atrás, trabajando con un sistema de gestión en el que nos reunamos mínimo mensualmente. Y bueno, y nosotros ahora mismo ya en Fundación PRODE estamos también introduciendo la metodología Scrum como un sistema de revisión de todo lo que hemos dicho que vamos a hacer, con reuniones muy cortitas que semanalmente se va controlando que lo que se ha dicho que se va a hacer se hace y que finalmente se cumple, ¿no? ¿Qué relación existe entre la continuidad de las organizaciones y la diversificación de su actividad? Bueno, diversificar es fundamental por 3 motivos. En el ámbito de las organizaciones de la discapacidad. En primer lugar, es fundamental porque podemos luchar contra los empleos más precarios diversificando, y esto sucede porque la precariedad en el ámbito de la discapacidad está muy ligada a algunas actividades del sector servicios. Estamos obligados a diversificar para tener empleos de más calidad y empleos con más valor añadido. ¿Eso cuándo sucede? Sucede cuando diversificamos en otros sectores, como por ejemplo el sector industrial, la tecnología, la economía circular o la economía verde. Otro de los motivos por los que hay que diversificar porque en esos sectores, llámese actividades del sector industrial, la tecnología, etcétera, pues resulta que son actividades que son más sostenibles. Por tanto, conseguimos 2 cosas. 1, empleos menos precarios, empleos con más valor añadido, y 2, en actividades más sostenibles para las organizaciones. Eso es fundamental, que lo tengamos muy claro, ¿no? En este sentido, también cuando se diversifica, logramos mitigar el riesgo. ¿Por qué? Porque una organización que esté no diversificada, ante cualquier contingencia de carácter político, social, económico o normativo, viene una tormenta y se lo lleva para adelante, ¿no? Si estamos diversificados, tenemos más posibilidades de sobrevivir, ¿no? Y luego, dentro de este marco de contratación en el que el sector servicios es el gran protagonista, resulta que el 78% de los contratos de personas con discapacidad se dan en el sector servicios, ¿vale? El 78%. Solamente el 11% de los contratos de personas con discapacidad se dan en los sectores con más valor añadido, que son los que hablamos del sector industrial, ¿no? Y eso también es muy importante, porque dentro de ese marco solamente hemos conseguido que trabaje 1 de cada 4 personas con discapacidad en España y 1 de cada 5 en el mundo rural. En ese marco de contratación, el 65% de las personas con discapacidad forman parte de la población no activa. El 65% de las personas con discapacidad están desvinculados del mercado laboral. Ese es el grandísimo problema que tenemos que abordar. Entiendo que en ese gran problema de inactividad, de paro, de trabajo precario, evidentemente la formación tiene un papel indispensable. Claro. No se trata solo de diversificar, sino se trata de poner en marcha actividades en sectores que funcionen mejor y que tengan más valor añadido y formar a las personas para que puedan estar en esos sectores, ¿no? Entonces, hay otro dato, en este caso, porque esto es un problema de carácter estructural, ¿no? El 75% de las personas con discapacidad que son parados de larga duración, pues resulta que solamente tienen estudios primarios o la enseñanza secundaria obligatoria, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar para que se formen en formación profesional y en formación profesional dual. Eso va a permitir garantizar mejor la empleabilidad de las personas con discapacidad. ¿Qué podemos hacer las organizaciones en ese sentido? Pues las organizaciones en ese sentido, en el caso de Fundación PRODE, tiene un departamento de orientación, tiene uno de formación y tiene una escuela profesional que permite trabajar en políticas de formación que sean ambiciosas, que sean innovadoras y que pretendan formar a la gente de la mejor manera posible para garantizar precisamente la empleabilidad. Y llegados a este punto, con todo lo que hemos hablado, ¿qué papel tiene la innovación en todo esto? Porque evidentemente sabemos que tiene un papel capital en la medida en que sostenibilidad implica también mirar al futuro.
Y para mirar al futuro entiendo que es capital la innovación. Bueno, innovar, como tú bien dices, es mirar al futuro, pero innovar es crecer, haciendo crecer a las personas por las que estamos aquí. Es crecer, haciendo crecer a todos los grupos de interés que trabajan con nosotros, ¿no? Crecer, hay que crecer en este sistema y eso es una obligación. Para ser sostenibles, tú lo has dicho al inicio, hay que crecer. Pero hay 3 formas de crecer. 1, crecer en lo que estamos haciendo. 2, crecer en lo que estamos haciendo, añadiendo valor a lo que estamos haciendo. Y 3, crecer diversificando en cosas nuevas, ¿no? Eso implica, finalmente, lo que hemos dicho antes, tenemos que profesionalizar y tenemos que formar. ¿Por qué? Porque cuando crecemos en cosas nuevas, cuando diversificamos, estamos trabajando con clientes nuevos y en base a capacidades y conocimientos que no tenemos, ¿no? Una organización consistente, en palabras de Xavier Marcet, es una organización que camina, que evoluciona, que acompaña a las personas a las que se debe, yendo medio paso por delante, mirando al futuro. Cuando eso sucede, resulta que tanto las personas como los grupos de interés que trabajan codo con las organizaciones van a querer estar con nosotros en el futuro. Nosotros no queremos que nos vean como organizaciones que ayudan de una manera idónea o razonable a las personas. No, queremos que nos vean con confianza como organizaciones con las que querer estar en el futuro. Por tanto, no se trata de, hablando en terminología económica, no se trata solo de explotar, no se trata de ver, tengo este ingreso para pagar las nóminas, para pagar a proveedores, ayudando a las personas. No, se trata de poner a las personas en el centro, explotando, evidentemente, pero también explorando. Hay que explotar y hay que explorar, hay que mirar al futuro, hay que innovar y seguir viendo qué cosas podemos hacer a nivel de innovación social para mejorar la calidad de vida de las personas y en qué actividades podemos empezar a trabajar para hacer mejor las cosas de lo que las estamos haciendo, ¿no? Y descendiendo a la operativa, descendiendo a operaciones, a procesos, ¿qué hay que tener en cuenta para construir organizaciones que sean fuertes en el tiempo? Bueno, en lo que se refiere para mí a los procesos y a la ejecución y demás, para mí hay una cosa que es fundamental, que es la acción. Bartolomé Cuenca, el profesor que has comentado de San Telmo, siempre decía que tener grandes planes estratégicos o grandes ideas no sirve de absolutamente nada si luego no hay una ejecución. Es fundamental ejecutar. Y él decía que una gran idea o un gran plan, si no hay ejecución después, él decía que era una diarrea mental y que no sirve. Decía eso, ¿no? Pero la realidad es que el compromiso o el propósito, para mí, no es una cosa etérea. Para mí, creer en el propósito no es saberse el propósito de memoria. Para mí el compromiso es ejecutar el plan estratégico. Un plan estratégico en el que ha participado todo el mundo, un plan estratégico que ha contado con las aportaciones de todo el mundo, que ha dicho cómo tenemos que hacer las cosas por las personas y qué resultados e impacto social queremos lograr en las personas, tenemos que ejecutar, ¿no? Y eso es fundamental. Hay que tener claras cuáles son las variables críticas para que las personas estén bien, cuáles son las operaciones que hay que diseñar y llevar a cabo para ser sostenibles en el tiempo, ¿no? Por último, sabemos que Fundación Prode, su capital más importante es el capital humano. ¿Qué importancia tiene? Creo que se ha caído el micrófono, ¿eh? No... Es que creo que se ha quedado... Si nos podéis ayudar... Hombre, que es es el colofón, que ya acabamos, que ya nos vamos, No... Pero el colofón hay que ponerlo, ¿no? Hombre. Vale. Hablaba de que el principal capital de Prode es su capital humano, ¿no? Por tanto, entiendo que respecto a sostenibilidad tiene un papel preeminente la profesionalización y el liderazgo. Sí. Bueno, en lo que se refiere a la profesionalización, lo que ocurre en una organización a nivel reputacional a largo plazo, de puertas para afuera, es precisamente lo que ocurre dentro de esa organización en el día a día, en el corto plazo, de puertas para adentro.
si hay personas que están comprometidas o no, si hay personas que son profesionales o no, si hay personas que ejecutan o no. Cuando todo eso sucede, de puertas para afuera, las cosas van de la manera correcta. En lo que se refiere a la profesionalización, una cosa que no puede suceder nunca es que el volumen de una organización supere al nivel de profesionalización de esa organización, ¿no? Bendito sea la necesidad de profesionalizar una organización porque hemos llegado a un gran volumen, ¿no? Pero profesionalizar no es una opción, no es una alternativa, hay que hacerlo sí o sí, ¿no? En lo que se refiere al liderazgo, bueno, no hay organizaciones auténticas si no tienen un líder auténtico. Eso está muy claro, ¿no? Y nosotros en Fundación PRODE tenemos la gran suerte de que sí tenemos un líder que es un líder auténtico, que es Blas García, el presidente de Fundación PRODE. Tenemos un líder que siempre antepone a las personas ante cualquier circunstancia. Yo no lo he visto fallar nunca en situaciones de gran complejidad, en situaciones bastante difíciles. Nunca ha fallado. Tenemos que tener un líder que sea un maestro y una fuente de inspiración anteponiendo a las personas. Nosotros lo tenemos. Ese es el paso número 1 que tiene que haber en una organización para lograr que sea auténtica y, por tanto, que esa continuidad de la que estamos hablando en el tiempo quede garantizada cumpliendo el propósito. Ese era el punto 1. ¿Cuál es el punto 2? En el momento en que hay un gran volumen, en el momento en que una organización es muy grande, no es posible tener esa continuidad en el tiempo si no hay un liderazgo compartido. Tenemos que tener responsables y tenemos que tener profesionales que asuman todos los días, por un lado, su compromiso con el propósito, su compromiso con las personas y, por otro lado, su compromiso con garantizar que todo se hace de la mejor manera. Tenemos que tenerlo. Nosotros tenemos la inmensa suerte en Fundación PRODE y aquí tenemos a un montón de gente que son personas que siempre anteponen a las personas a cualquier cosa y que además tienen mucho talento para hacer bien las cosas. Están aquí y eso es lo que garantiza que las cosas se hagan de la manera correcta, ¿no? Hay un tercer punto que es tener un buen sistema, ¿no? Yo siempre digo que los líderes inspiran, pero los sistemas obligan. Siempre recuerdo una frase de nuestros amigos de Kutxabank Seguros, la primera vez que vinieron, en la primera reunión que tuvimos, para ver la posibilidad de que nosotros hiciéramos la reparación de los siniestros de Kutxabank, que uno de los responsables de los seguros dijo, la clave es la autopista. Tenemos que construir una buena autopista, un buen sistema, y en el momento en que eso esté construido, que es lo complicado, ya lo que toca es rodar. Entonces, en el momento en que hay un buen sistema y un buen responsable detrás que supervisa que todo rueda y se hace de la mejor manera, conseguimos el propósito, conseguimos los resultados y logramos que las personas estén bien, ¿no? Bueno, y viendo que el tiempo se ha terminado, yo quiero terminar con una frase de una canción que a mí me gusta mucho. Es una frase de Born to Run, que es una canción de Bruce Springsteen, que dice que vagabundos como nosotros hemos nacido para correr, ¿vale? Las organizaciones estamos viviendo tiempos muy complejos, las personas en situación de vulnerabilidad estamos viviendo tiempos muy difíciles, la COVID, aquí hemos sufrido mucho con la COVID, una crisis económica intermitente desde el año 2008, el cambio climático, todos los retos que tenemos que asumir en el día a día, pero nosotros somos vagabundos que hemos nacido para correr, hemos nacido para afrontar el reto porque merece la pena, porque trabajamos por las personas y porque tenemos que hacer las cosas bien, porque hay mucha gente que depende de nosotros. Así que el reto merece la pena. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús.